Saludos, soy el profesor Freddy Vargas Montes, docente del área de matemáticas. Bienvenidos a nuestra aula virtual, estudiantes del primer y segundo grado del nivel secundario. Bien, aquí en nuestra aula virtual vamos a encontrar botones quienes nos ayudarán a entender y desarrollar la experiencia de aprendizaje programada para hoy. Bien, en este primer botón tendremos la situación significativa de esta experiencia. En el segundo botón vamos a tener el reto que nos va a proponer esta experiencia de aprendizaje, y en este tercer botón tendremos el propósito, y este cuarto botón nos va a ayudar a entender cuál es el producto o evidencia que tenemos que lograr después de esta experiencia de aprendizaje. Y aquí en la parte de arriba tendremos el botón contenido para lograr la competencia del área. Bien, vayamos ahora a revisar nuestra situación significativa. Acompáñenme. En la actualidad, la emergencia sanitaria ha agudizado los problemas económicos, sociales y de salud, y a nivel local, regional, nacional y mundial. Sin embargo, en las zonas andinas, amazónicas y costeñas, las familias se han reinventado con creatividad o han emprendido iniciativas económicas, empleando recursos propios. En este contexto de incertidumbre, dificultades económicas y de uso inadecuado de los recursos, reflexionemos sobre las acciones que podríamos realizar. Con esto queremos despertar tu espíritu emprendedor y que propongas actividades emprendedoras para generar recursos económicos para nuestra familia. Retornemos a nuestra aula virtual. Ya sabemos la situación significativa. Estamos en tiempos de pandemia y necesitamos jóvenes emprendedores. Bien, vamos ahora a ver ¿cuál es el reto? Bien, estamos en tiempos de pandemia y los subsidios y los bonos que el Estado nos da no es suficiente. Entonces, ¿cómo tú, como estudiante, puedes promover el emprendimiento a través del uso sostenible de los recursos para el bienestar de tu familia y tu comunidad? Con esto queremos despertar tu espíritu emprendedor, que tú propongas proyectos de emprendimiento utilizando los recursos de tu entorno para el bienestar de tu familia. Bien, una vez que tenemos el reto, vayamos a nuestra aula virtual. Una vez que ya sabemos que estamos en tiempos de pandemia y tenemos que promover como reto propuestas de emprendimiento, ahora vayamos al propósito de esta experiencia de aprendizaje. Vamos por él. Propósito de aprendizaje. Pues en esta actividad que vamos a desarrollar, conocerás los gastos reales de una familia proponiendo cantidades, precios unitarios y calculando precios totales. Para ello, utilizarás números naturales y expresiones decimales y realizarás operaciones. Asimismo, analizarás dichos gastos con el fin de identificar cuáles pueden ser reducidos para promover el ahorro. Bien, emprendedores, ahora volvamos a nuestra aula virtual. Bien, ahora vayamos. ¿Cuál es el producto o la evidencia que tenemos que presentar cuando desarrollemos esta actividad? Bien, ¿cuál es el producto o evidencia que vas a entregar cuando desarrolles esta actividad? Vas a elaborar un cuadro de presupuesto de cantidad, el costo unitario y el costo total de los productos comprados y servicios que se pagan en tu familia, empleando los conocimientos básicos de los sistemas de numeración, las operaciones básicas con sus propiedades, y reconocerás si hay gastos vampiro o tus gastos hormiga. Una vez que ya sabemos cuál es la evidencia que vamos a entregar, pues vayamos a nuestra aula virtual. Bien, jóvenes emprendedores, ahora vayamos a desarrollar el contenido. ¡Vamos por él! Bien, ahora vamos a desarrollar la actividad 4. Analizamos los gastos de una familia empleando operaciones con números naturales y decimales. El origen de la cantidad en matemática se da desde las primeras civilizaciones del hombre, donde hubo la necesidad de utilizarla. Por ejemplo, en el conteo de los animales, cuantificar las cosechas en el campo, determinar las medidas de terrenos, etc. Es interesante ver
cómo las diferentes culturas del mundo han llegado en diferentes tiempos y por diferentes caminos a una misma conclusión sobre la idea de cantidad y lo que es un número. En la vida cotidiana podemos utilizar diversas representaciones numéricas. Vamos a estudiar un caso para adentrarnos en esta actividad. Ella es Milagros, es una adolescente de 12 años. Su mamá necesita realizar compras para su casa, pues lo que había comprado hace 15 días se le está agotando. Entre las cosas que ella necesita está comprar plátanos, manzanas, papel higiénico, choros, pescado, hojas bond, gaseosa, aceite, alcohol, arroz, hojas cuadriculadas, servilletas y golosinas. Bien, ahora ayudemos a Milagros con su caso. Vamos, emprendedores. Para aquello vamos a necesitar algunos conocimientos. Y es esta: número y cantidad. Este aprendizaje va a ser importante para que tú ayudes a Milagro. El primero que debemos conocer es el número. La segunda información que debemos manejar como emprendedores es el numeral. Y el tercero, que viene a ser las cifras. Primero, vayamos a conocer qué son los números. Vamos por él. El número es la idea que tenemos para referirnos a cantidad. Por ejemplo, si yo les dijera 5 libros, pues en la mente se va a representar la cantidad de 5 libros, pero todavía no está el número, sino 5 libros. Y eso viene a ser el número, una idea que tenemos para referirnos a la cantidad. Bien, vayamos ahora a la otra definición, que es el numeral. Bien, vamos a ver ahora qué es el numeral. El numeral es la forma de representar un número. Por ejemplo, el 10 se representa también en números romanos con X. Bueno, hay muchas formas de representación. Por ejemplo, los romanos, una cultura antigua, tenían su representación de los números. Por ejemplo, para ellos el 1 simple era un palito, el número 2 pues eran 2 palitos, y así llegar hasta el número 20, que eran 2X. Bien, también existen otras formas. Por ejemplo, los números chinos. Es una representación numérica. Por ejemplo, el 1 para los chinos es una rayita horizontal, el 2 una rayita horizontal chiquita y uno grande, y también esto es una representación numérica. Y para nosotros, pues son los números. Por eso decimos que el numeral es la forma de representar un número. Ahora vayamos a ver qué son las cifras. Vamos por él. Las cifras, llamado también dígito, en el sistema decimal que utilizamos tenemos 10 dígitos. ¿Cuáles son esas cifras? Pues son estas. Empieza desde el 0. 1, 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En total tenemos 10 cifras contando al 0. Las cifras del 1 al 9 se llaman cifras significativas porque tienen un valor. El 0 es una cifra no significativa. Ejemplo de una cifra, por ejemplo, el número 1982 tiene las cifras 1, 9, 8 y 2. 4 cifras. Bien, retornemos. Entonces ya sabemos que es un número, es una idea. El numeral es la representación o la expresión. Y las cifras es la cantidad de dígitos que tiene un número. Nuestra meta es ayudar a Milagros. Ahora vamos a ir a conocer cómo se hacen las operaciones con números naturales y decimales. Para ello, tenemos que tener conocimiento sobre esta. Bien, uno de ellos es la adición. Bien, ¿qué seguirá? Viene lo que es la sustracción o la resta. Viene lo que es la multiplicación. Y por último, lo que es la división. 4 operaciones importantes que tenemos que conocer para ayudar a Milagros. Bien, ahora vayamos a ver qué es la adición. Acompáñenme. La adición es la operación donde se transforman varias cantidades, llamadas sumandos, en una sola cantidad, llamada suma. Es decir, los términos de una adición son sumandos
y suma. Por ejemplo, aquí tenemos dos cantidades, 127 más el signo de adición, 546, igual una respuesta. Vayamos a ver cuáles son sus componentes. El 127 y 546 se llaman sumandos y la cantidad final después de la operación se llama suma. Bien, vayamos a entender un poco más. En esta nota 1, para realizar la adición se recomienda colocar los sumandos en forma vertical. Por ejemplo, tenemos una suma de 3 números. Por ejemplo, aquí tenemos el número 1346, 456, 5990. Y aquí irán, por ejemplo, lo que es las unidades, las decenas, las centenas y las millares. Aquí tenemos unidad, decena, centena y millar. Bien, los ubicamos. Primero vamos a tomar este número y vamos con el siguiente número. Tiene nada más 3 dígitos, que es la unidad, la decena y lo que es la centena. Vamos a colocar desde la centena. Y el tercer número tiene 4 cifras, que es desde la unidad, decena, centena y lo que es el millar. Empezamos desde la columna del millar. La operación se va a realizar en las unidades, en las decenas, en las centenas y en las millares. No sé por qué estoy esperando eso. Bien, simplemente sumamos. Bien, vayamos ahora por otro caso. En la nota 2, por ejemplo, mediante una relación se puede conocer la suma de los n primeros números naturales. Por ejemplo, aquí tenemos unos números consecutivos, 1, 2, 3, 4. Si nos pidieran cuánto es la suma de estas cantidades hasta las n cantidades, pues nos va a ayudar con esta ecuación. Por ejemplo, si a mí me pidieran sumar 1 más 2 más 3, que es muy sencillo, simplemente hacemos la operación. 1 más 2 es 3, más este 3 vendría a ser 6 la respuesta. Pero ¿qué pasa cuando nos dan números más altos? Por ejemplo, calcular el valor de m si m vale la suma de números consecutivos naturales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si yo voy a hacer la operación así creciente, pues sí puedo hacerlo, pero me voy a demorar. Por aquello nos invitan a que utilicemos esta ecuación. Bien, esta n representa el número final de la sucesión de números. Por aquello nos pide que utilicemos esta ecuación. Por ejemplo, ahora la letra n va a tomar el valor del último número de la serie de estos números. Por ejemplo, en este caso va a valer 7. Bien, por ejemplo, aquí tenemos un caso. Ya tenemos que calcular cuánto vale m cuando la sucesión es del 1 hasta el número 30. Quiere decir que cuando son números grandes ya tendríamos que utilizar esta fórmula. La n va a tomar el valor de 30 y pues hacemos la operación. Reemplazamos. Entonces, utilizando la ecuación, lo trasladamos acá. Decimos que 30, paréntesis 30, más 1, y lo voy a dividir entre 2. Haciendo la operación, primero esta suma, 30 más 1, 31, y esta paréntesis quiere decir que es multiplicación. Haría la operación, 30 por 31 entre 2. Y nuestra respuesta sería 465. Bien, esto es cuando haya sucesión de números naturales. Bien, vayamos entonces.
Ahora vayamos a lo que es la sustracción. Acompáñenme. Es la operación matemática donde se calcula la diferencia, que se representa con una D, entre un término llamado minuendo, que se representa con M, y otro sustrayendo, que se representa con la letra S. Por ejemplo, aquí tenemos un número, 7.645 menos 2.311. Se está haciendo la diferencia y la respuesta sale 5.334. ¿Cuáles son los componentes? Al número que se le va a restar una cantidad se va a llamar minuendo. El número que va a restar a la cantidad pues se va a llamar sustrayendo. Y el resultado de la operación pues se va a llamar lo que es la diferencia. Aquí tendremos lo que es el minuendo, el sustrayendo y la respuesta va a ser denominado diferencia. Bien. Ahora vayamos a conocer la tercera operación, que es la multiplicación. Es la transformación de dos cantidades. Una de ellas llamada multiplicando y el otro número multiplicador. A estas dos cantidades también se les llama factores, dando como resultado el producto total o producto. Por ejemplo, aquí tenemos dos números que están multiplicándose. Al primero se le va a llamar multiplicando y al segundo se va a llamar multiplicador. Al proceso de la multiplicación, a los números que se van a organizar, pues se van a llamar los productos parciales. Y a la operación final, pues se le va a llamar el producto total o producto. Ahora vayamos a lo que es la división. Es la operación en la cual podemos calcular cuántas veces una determinada cantidad llamada dividendo está contenida en otra cantidad llamada divisor. La división puede ser exacta o inexacta. Por ejemplo, la división exacta. División exacta es la división donde el residuo es 0. Se puede realizar su comprobación multiplicando el divisor con el cociente para obtener como resultado el dividendo. Para conseguir el dividendo simplemente hay que multiplicar el divisor por el cociente. Por ejemplo, 156. Esto vendría a ser lo que es el dividendo. Entre 13. Este número va a ser el divisor. Como es una división exacta, pues se sabe que 12 por 13 da la cantidad de 156. Haciendo la operación de resta, pues el residuo queda 0. Ahora, para hallar el dividendo, simplemente voy a multiplicar el cociente por el divisor. 12 por 13 y me va a resultar el cociente. Esto sucede solo en las divisiones exactas. Vamos a la división inexacta. Es la división que tiene un residuo diferente a 0. Se puede realizar su comprobación multiplicando el divisor con el cociente y sumándole el residuo. El dividendo pues, se va a lograr pues, multiplicando el divisor por el cociente y sumándole el residuo. Por ejemplo, aquí tenemos una división inexacta. 2021 lo se va a dividir entre 12. ...101 menos 96 quedarían 5. Este 5 vendría a ser lo que es el residuo. Esta vendría a ser lo que es el divisor. Y este 168 vendría a ser lo que es el cociente. Operaciones con números decimales. Vamos a trabajar lo que es la adición y la sustracción. Suma y resta. Por ejemplo, aquí tenemos el número 5 más 4.23 más 18.90. 5 y le ponemos coma y le ponemos el 0. 4, después 23, ¿ok? 2 unidades. 18,90.
Simplemente hacemos ahora la suma. 3 más 0, 3. 9 más 2 es 11. Llevamos 1 acá. Ya serían 6. 6 más 4 más 8, 18. Llevamos 1 acá. Y saldría, la coma se va a respetar de acuerdo al lugar donde está dividiendo. Ahora, ¿qué pasa en lo que es la resta? Lo mismo. En esta operación viene a lo que es el 9 menos 1,75. ¿Cómo vamos a ubicarlos? Al número entero le vamos a apoyar con tantos ceros tenga los decimales del número con que se va a restar o sumar. Por ejemplo, aquí tenemos el 1,75. Entonces al 9 le vamos a agregar 1, 2 ceros. Y hacemos la operación. Multiplicación de los números decimales. Es lo mismo, por ejemplo, aquí tengo la multiplicación de 6,8 por 3,2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a ubicar en lo que son, en la ubicación. ¿Y cómo voy a hacer acá? Pues aquí voy a ubicarlo nada más, pues para hacer la multiplicación, 6, la coma 8, lo voy a multiplicar y tengo que saber, después de la coma, cuántas cifras hay para ubicarlo en el resultado. Lo mismo acá para el 32, 3,2 y ya está. Bien, hacemos la operación. Simplemente este 2 vamos a multiplicar. 2 por 8 es 16. Se pone 16. A la multiplicación del 2 por 6 le vamos a aumentar el 1. 2 por 6, 12. Más 1, 13. Ahí viene la respuesta. Bien, ahora vayamos a la multiplicación del entero con el decimal. Simplemente vamos a decir 3 por 8 es 24. Y aquí abajo vamos a poner 24 porque estamos en la recta del 3, 24. Y al producto del 3 por 6 le vamos a agregar el 2, ¿ok? Del 24. 3 por 6, 18, más 2, 20. Bien, hacemos la operación correspondiente. Bien, ¿cómo voy a poner la coma decimal? Yo tengo que saber, después de la coma, en este primer número, después de la coma, ¿cuántas cifras hay? Acá hay una cifra, ¿ok? En el segundo número, 3,2, después de la coma, hay una cifra, aquí está una cifra, ¿qué tengo que hacer? Nada más sumar las dos cifras, ¿ok? 1 más 1, 2 cifras. Quiere decir que en los números que tengo acá, voy a correr 2 cifras, ¿ok? 2 cifras empezando desde acá. Desde el 6 hasta acá, pues 1, y delante del 7, pues ahí iría la coma, como dice en este ejemplo. Ahora que ya sabemos los conocimientos necesarios de las operaciones matemáticas, trabajar con números naturales y decimales, bien, ahora lo que queremos ver es otra vez cuál es el caso de Milagros. Bueno, vayamos a revisar. Pues Milagros tenía una dificultad porque su mamá iba a hacer algunas compras de algunos productos. Una vez que sabemos ya cuál es el problema de Milagros, pues algunas preguntas que tenemos que enterarnos o refrescar la mente. ¿Cuál es la diferencia entre numeral, cifra? Pues ponemos un ejemplo en cada caso en tu cuaderno. Sin antes de desarrollar esto, primero, ¿qué es un número? ¿Qué es el numeral? ¿Y qué es una cifra? Bien, según el caso leído, pues, el caso de Milagros, a ver, ¿qué productos necesita comprar la mamá de Milagros? Bien, vamos a proponer las cantidades, el costo unitario y el costo total de los productos comprados por la mamá de Milagros. Luego de ello, vamos a responder las preguntas que nos ha dado. Bien, por ejemplo, este presupuesto lo va a hacer para 15 días, ya que la mamá de Milagros pues, compra para 15 días. A ver, tú en tu cuaderno vas a poner cuál es la cantidad que tú propondrías Aquí hemos puesto lo que es los productos que va a comprar Milagros
Y aquí tendremos la cantidad que necesita para 15 días y el costo unitario. Por ejemplo, 25 unidades, un solo plátano cuesta aquí 0.40. Entonces, el costo total sería pues simplemente multiplicar 25 unidades por 0.40, sale pues 6 soles. Lo mismo acá en manzanas. Cantidad 25 unidades, cada unidad cuesta 0.50. Simplemente multiplicamos 25 por 0.50 y me sale 12.5. Pues el trabajo, pues te queda ahora poner los precios, hacer la operación y luego vendríamos acá con la suma total de todos los gastos. Y aquí vamos a poner el total de gastos pues que la mamá de Milagros ha realizado en estas sus compras. Bien, vamos a ayudar a Milagros a hacer esta tabla. Después de haber hecho esta tabla, pues ahora lo que nos toca trabajar, lo que te va a tocar trabajar es darte cuenta que en ese presupuesto o en esa tabla de presupuesto, pues tienes que fijarte que no dejes escapar tus gastos hormiga. ¿Qué son esos gastos hormigas? Por ejemplo, son cada capricho que te vas dando a diario cuando tú haces las compras, hacen que sin darte cuenta afectes tu bolsillo. Los gastos hormigas son aquellos pequeños gastos que hacemos casi a diario, casi sin darnos cuenta, pero que la suma de ellas pasan a ser unos montos considerables. Por ejemplo, cuando sales a comprar, pues vas a comprar café, pudiendo tener café, gastas 3 soles, o un periódico, es 1,50 sol, o una botella de agua, pudiendo tomar o llevar un toma todo, o comer afuera, pudiendo preparar las comidas, y haces la suma, pues te sale un costo. Pues un gasto de hormiga se puede convertirse en un hormiguero. Por aquello, tienes que matar ese hormiguero. Evita los gastos insulsos. Por ejemplo, aquí en el presupuesto de su compañera, aquí tenemos a ver cuáles son esos gastos hormiga. Por ejemplo, las gaseosas, puede ser un gasto de hormiga. Otro, las golosinas. Los demás son de carácter importante, ¿no? La gaseosa lo puedes reemplazar con un líquido, con tomar agua. Otro cuidado que tú tienes que tener como emprendedor es con los gastos vampiros. ¿Qué son estos gastos vampiros? Por ejemplo, es cuando nosotros dejamos los servicios o los que tenemos en casa, la ducha prendida, el microondas prendido o la olla arrocera conectado, la plancha o el celular, ¿ok? Son vampiros de energía. Son esos pequeños focos de energía que nunca se apagan, chupan más luz y dinero de lo que te imaginas. La mejor arma para estos vampiros son desconectar todos los aparatos que no usas y si prefieres con este supresor de pico, pues conectados todos aquello, con este botón, pues vas a darle solución a estos vampiros. Bien, ahora tu trabajo es, una vez que ya has ayudado a Milagros, ahora ¿cuál es el producto que tú vas a presentar? Regresamos otra vez. Vas a elaborar un cuadro de presupuestos de cantidad, de costo unitario y el costo total de los productos comprados y servicios pagados en tu familia. Es necesario que pidas ayuda a papá, mamá, a un hermano mayor, empleando los conocimientos básicos de los sistemas de numeración, suma, resta, multiplicación, división, las operaciones básicas y propiedades y reconoce si hay gastos vampiros o si hay compras insulsos o gastos hormiga. Bien, ahora pues vamos a revisar si lograste esta competencia. Para ello te vas a autoevaluar. Aquí se ha trabajado la competencia, resuelve problemas de cantidad. Para ello los criterios de evaluación es: establecí relaciones sobre los gastos que tiene una familia. Estas relaciones las transformé a expresiones numéricas que incluye el sistema numérico decimal. Pues aquí pondrás si lo logré o pues acá pues no, estoy en proceso o qué puedo hacer para mejorar. Tus sugerencias personales. Expresé dichas relaciones con diversas representaciones o en lenguaje numérico. Pues sí los expresé en un lenguaje numérico, ese presupuesto, ¿no? Seleccioné y empleé estrategias de cálculo para realizar operaciones con números naturales y decimales. ¿Ok? Si lo lograste o estás en proceso.
o que te falta aprender. Planteé afirmaciones sobre las propiedades con números naturales. ¿Ok? Si lo lograste, no lo lograste, estás en proceso y ya. Bien, esto es toda la clase para hoy. Entonces, como producto, acuérdate que tienes que elaborar un cuadro de presupuestos familiar con todos los conocimientos que hemos elaborado. Y eso te va a ayudar cuando tú soluciones el cuadro de presupuesto de Milagros. Bien, si te ha gustado la explicación, pues te invito a que te puedas suscribir y actives la campanita de notificaciones en la opción todas. Hasta otra oportunidad.